Buenos días, casi buenas tardes. Que Dios les bendiga. ¿Cómo estamos en esta mañana, tarde, casi al mediodía? Aquí en El Salvador. Estoy en un lugar muy bonito. En el fondo está el volcán de San Salvador. Y bueno, nos hemos venido aquí para hacer esta transmisión. Y en el nombre del Señor quiero traer una palabra. Una palabra que sea de edificación para sus vidas, que traiga dirección como siempre lo hemos hecho, lo hemos tratado de hacer, porque la verdad es que cada viernes le pedimos al Espíritu Santo que nos hable, que nos consuele, que nos exhorte. Así que en esta mañana, casi mediodía, bendito sea el Señor, vamos a traer esta palabra en el libro de Segunda de Corintios. Segunda de Corintios, gracias al Señor, porque estamos con vida, porque nos da la fuerza para seguir adelante y nos ayuda a vencer. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Señor, gracias te damos, Señor. Gracias por este día, gracias por tu amor. Gracias, Señor, por tu misericordia, porque a pesar de todas las cosas, Señor, aquí estamos con vida. Estamos, Señor, con corazón dispuesto a servirte, Dios mío. Que nada ni nadie, Señor, estorbe en nuestros corazones. Que ninguna circunstancia, Padre, nada, Señor. Tu palabra lo dice, que nada nos separará del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Señor, ayúdanos a ser fuertes, a ser valientes, a esforzarnos, Señor. Sabemos que muchas veces servirte, Dios mío, a veces se nos vuelve difícil en medio de los problemas, las circunstancias, los estorbos, pero en el nombre de Jesús tu palabra nos ha dicho que somos más que vencedores. Que estamos, Señor, en este mundo y que tú has vencido al mundo, Señor. Y que tú, papito lindo, no has cambiado, ni cambiarás jamás, Señor. Tómanos de tu mano de poder, sana nuestras dolencias, fortalece nuestros corazones, nuestros espíritus, Señor, y danos, Dios mío, un corazón esforzado, valiente, que no nos dobleguemos, Señor, como esa palmera que tú hablas, Señor, en los salmos. Esa palmera, quizás, Señor, con los vientos recios, vienen a quererla arrancar, a quererla desarraigar. Pero como nuestra fe no está fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios, aquí estamos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. El Señor traía una palabra a mi espíritu y en el libro de Corintios, vamos a leer Segunda de Corintios. Mire lo que dice la palabra del Señor. Segunda libro de Corintios, capítulo 1, vamos a leer del versículo 3 en adelante. Dice la palabra del Señor. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, dice Pablo, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos.
el Espíritu Santo traía esa palabra a mi corazón y me hablaba de la consolación. Aquí en la palabra del Señor en el libro de 2 de Corintios, dice que nosotros somos consolados para consolar a otros. Aquí está describiendo Pablo. Pablo, recordemos que fue uno de los apóstoles revestido por el poder del Espíritu Santo. Recibió el Evangelio por medio de revelación. Y este hombre fue un hombre esforzado, valiente, que prácticamente no lo paraba ni piedras, ni cárceles, ni rechazo, ninguna tribulación. O sea, este hombre era un obrero, bendito Dios, a todo terreno. Y viendo la situación en la que muchos estamos pasando, quizás no nos podemos comparar con Pablo, con Pedro, esos hombres que fueron fieles hasta el final de su carrera. Pero lo que tenía Pablo y Pedro, lo tenemos nosotros los creyentes, que es el Espíritu Santo. Y la verdad es que el Espíritu Santo es el que nos da esa valentía. Dice la palabra de Dios que Él produce en nosotros el hacer como el querer según su buena voluntad. Entonces el Espíritu Santo produce en nosotros, por ejemplo, el deseo, el anhelo de servir al Señor. El compromiso de tratar de apartarnos para Él y que el Espíritu de Dios nos guíe. Entonces, Pablo era un hombre revestido de la presencia del Señor. El encuentro que tuvo fue poderoso, fue un encuentro tremendamente fuerte que tuvo Pablo con la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Y yo creo, sin equivocarme, y quizá esa palabra se oye feo, yo creo, pero por mi experiencia, cuando el Señor se nos ha revelado a través de procesos o situaciones bien difíciles, marcan nuestro corazón. Y una persona que ha pasado por esos procesos, por el río, por el fuego, llámese lo que se llame, yo no sé, las situaciones que usted ha tenido que enfrentar desde que conoció a Cristo Jesús. Pero esas tormentas, esos terremotos, esas sacudidas convierten nuestro corazón en fieles seguidores del Señor. No nos hacemos de un día para otro. Recordemos siempre que el Señor nos ha comparado con los atletas y con los soldados. O sea, si el Señor pone esta similitud, es porque, por ejemplo, los atletas tienen que guardarse de una manera muy estricta en sus disciplinas. Lo mismo los soldados son resguardados en cuarteles, siendo preparados, capacitados, para que cuando llegue el momento de una guerra, un enfrentamiento contra otro ejército, son capacitados. Así es, el Señor muchas veces, la mayoría de veces, hace con nosotros. Nos lleva a veces a desiertos terribles, donde los desiertos, que lo que hay es calor, animales mortales, en el sentido de que traen veneno, las culebras, las serpientes, alacranes, todo lo que se mueve en los desiertos, la sequedad que hay, bendito sea Dios. Y muchas veces yo estoy segura que usted y yo he estado en desiertos donde verdaderamente que si nuestra fe no estuviera fundada en Jesucristo, desfalleceríamos, nos volveríamos atrás. Pero bendito sea Dios por el Espíritu Santo. Y muchos de nosotros, el Señor permite esos desiertos,
esas pruebas, esas dificultades, para que cuando nosotros hayamos salido de esos momentos tan duros, oscuros, difíciles, nosotros podamos salir transformados en nuestro corazón y podamos ser, sería la palabra, empáticos por las personas que nos rodean. Porque, por ejemplo, usted vaya, cuando necesita un consejo, vaya a alguien que está siendo molido, quebrantado por el Señor. Porque esa persona va a sumar mucho en su fe. Estoy hablando de personas cristianas. Esas personas, por ejemplo, que han pasado un cáncer y que han vencido un cáncer. Esas personas que han tenido fracasos ya en sus vidas familiares, en negocios. Usted va a encontrar en ellos una riqueza. Y es lindo hablar con las personas que están siendo formadas, porque esas personas están en el molino de Dios, están en la rueda de Dios, dándole forma el alfarero. Siempre que nosotros necesitemos que nuestra fe sea alimentada, que nuestra fe sea, bendito Dios, de una manera positiva, vayamos a personas que han pasado por procesos difíciles. Porque esas personas muchas veces han tenido que abrir brechas en medio del dolor, en medio del conflicto, gloria al Señor. Y el Señor muchas veces, nosotros somos ese tipo de personas que nos hace pasar por los desiertos, por pruebas, por cosas bien difíciles, para que nosotros podamos consolar con el amor que hemos sido consolados. Y por eso el Espíritu Santo traía esta palabra en el libro de 2 de Corintios. Y Pablo lo dice aquí, que ellos fueron consolados por el Padre para consolar a los corintios. Solo el Señor sabe en este libro de 2 de Corintios qué es lo que estaban viviendo. A lo mejor estaban viviendo los corintios persecución. A lo mejor estaban viviendo que se tenían que reunir en lugares, cuevas, cavernas, para hablar de Jesucristo. Recordemos que después del Señor, de que Él ascendió al cielo, los apóstoles vivieron muchas tribulaciones. Dice que cuando habla el Señor, que dice que derribados pero no destruidos, perseguidos pero no desamparados. Vivieron momentos difíciles, andaban de aldea en aldea predicando a Jesucristo, que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Muchas veces quizás no hemos llegado a los momentos de la persecución en nuestro país. El Salvador está lleno del Evangelio. Aquí es muy fácil hablar del Señor, hablarle a las personas, porque la mayoría de personas ya oyeron el Evangelio, ya lo escucharon por muchos medios. Hay televisión, hay radio, hay iglesias donde sale a evangelizar. Pero estamos siendo procesados, formados en problemas familiares, problemas económicos, en problemas legales. Y si tuviéramos varios nombres de ese tipo de problemas o de esos enemigos, o al mismo tiempo son los instrumentos que Dios está usando para formarnos, bendito Dios. Yo le decía a una pareja de hermanos de la iglesia, y le decía, hermanos, ¿cómo va a ser aquel día que nosotros lleguemos al cielo? Y le vamos a decir al Señor, Señor, gracias por esos procesos, porque gracias a esos procesos o a esas pruebas o a esas tribulaciones nos acercamos más a ti, te buscamos, te conocimos, cuán verdaderamente no una palabra solo de letra, sino del Espíritu. No solamente aquí en la cabeza, sino que experimentando
lo que el Señor nos ha prometido, las promesas que el Señor nos ha entregado, para que cuando nos veamos en esas tribulaciones, el Espíritu Santo nos las recuerde, nos traiga memoria y esa palabra sea nuestro lugar donde nosotros nos podamos mantener firmes sin fluctuar. Bendito sea Dios. Y aquí lo dice Pablo, imagínense que el tema son las aflicciones de Pablo. Podemos poner el nombre suyo, las aflicciones de la hermana Rogelia, las aflicciones de la hermana Marlene y de las personas que van a escuchar. Las aflicciones de Anabel, si yo le contara, las aflicciones que he tenido han sido fuertes, difíciles. Pero en todas estas cosas, dice la palabra de Dios, el Señor nos ha hecho más que vencedores. Y lo que está haciendo más que quebrantarnos y todo eso es preparándonos para que nosotros seamos testimonio vivo de la fidelidad del Señor. Y repito, por eso decía que si usted quiere alimentar su fe, si usted está pasando por un proceso de enfermedad, vaya, pídale al Espíritu Santo que le ponga una persona que ha vencido un cáncer, que ha vencido una leucemia, que ha vencido una operación de alto riesgo. Y usted va a ver cómo usted va a ser edificado. Si usted está quizá pasando por un problema familiar, recurra, no a una persona que todo en ese momento está bien, porque lo que le va a decir es muy ajeno a lo que usted está viviendo. Y tenemos que tomar en cuenta cuando estamos siendo procesados, detectar eso y buscar esas personas que han abierto brecha, esas personas que han sido, bendito Dios, un testimonio vivo de ese Dios vivo que nosotros servimos y amamos. Bendito sea Dios. Vayamos a esas personas que han tenido que enfrentar una batalla legal y que el Señor se ha glorificado en su prueba y los ha sacado victoriosos. Porque el Señor es nuestro abogado, Él es nuestro juez, Él es nuestro consolador. Todos los títulos que hay son exclusivamente, totalmente fiel en el Señor Jesucristo. Así que qué lindo es cuando nosotros hemos podido, quizá como atletas, imagínense la disciplina de los atletas que tienen que entrenar y tienen que levantarse muy de madrugada a sus entrenos, a veces de noche, a veces no comen bien, tienen que abstenerse de desvelarse, tienen que esforzarse, tienen que prepararse mentalmente. También eso, porque el problema es que cuando nosotros estamos siendo zarandeados como trigo, si nuestra mente no está conectada con el Señor y su palabra, vamos a ser totalmente perturbados. Qué terrible es eso, hermano. Cuando el enemigo quiere aprovecharse y meter mano en los procesos que estamos pasando, nos atormentan en la noche. Los sueños, las pesadillas, los pensamientos de temor, los pensamientos de que nosotros vayamos y nos amedrentemos, gloria a Dios. Muchas veces hemos tenido que dormir escuchando alabanzas, escuchando la palabra de Dios, porque donde habita el Señor, donde habita el Espíritu Santo, ahí hay libertad. Entonces tenemos que echar mano de todas las herramientas que el Señor ya nos dio. Y repito por eso, es lindo ir a personas que nos puedan a nosotros decir: yo logré salir de esa prueba, usted lo va a lograr. No se quede ahí derribado, créale a Dios. Dios es fiel, Dios pelea por usted. Aunque en medio de ese desierto, en medio de ese momento duro, oscuro, usted sienta de que no lo va a lograr, no tengamos temor. El Señor nos sostiene. Pídale al Señor: Señor, sosténme en este momento difícil. Dame la victoria.
Apeguémonos más a Él cuando estamos siendo zarandeados como trigo. Y mire, esto cuesta entenderlo, que muchas veces el Señor lo que quiere es quitar esas hojas secas, quiere quitar la apatía, quiere quitar la incredulidad, quiere trabajar en nuestras inseguridades y temores, quiere de una manera que está arrancando todas esas hojas secas, todas esas varitas que no sirven para nada, que lo que hace es no ver precioso ese árbol. Qué lindo es ver un árbol verde, frondoso, porque el Señor nos compara a los árboles. Y qué feo es cuando están esos árboles secos, las ramitas secas, no hay ni una hojita. Muchas veces estamos en el proceso ese difícil del invierno, donde nos está lloviendo, como dicen muchas personas, yo lo he escuchado, sobre mojado. O sea, que nos viene una prueba, nos viene otra, y nosotros nos atribulamos, nos asfixiamos en el momento difícil. Pero recordemos que el Señor nos ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Bendito sea Dios. Así que en el libro de Corintios dice aquí, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Padre de misericordia. Nuestro Dios es un Padre de misericordia, de compasión. Se compadece de nosotros. Y Dios de toda consolación. La consolación verdadera solo la recibimos del Señor. Y de aquellas personas que han sido procesadas y pueden comprender por lo que nosotros estamos pasando. Dice, el cual nos consuela, escuche esto, en todas nuestras tribulaciones, el Señor nos consuela. No nos va a apartar de la tribulación, pero nos consuela en el proceso, va con nosotros, camina a nuestro lado. Recordemos aquella, creo que esa es como una reflexión de las pisadas, que le dijo, Señor, ¿dónde estabas cuando yo lloraba, cuando yo estaba pasando los momentos difíciles? Y le dijo el Señor a esa persona que hizo esta reflexión tan linda y tan real, es que yo te cargaba. Y muchas veces el Señor nos carga en los momentos difíciles, aunque a veces nosotros no lo detectamos que esté con nosotros, pero ahí va con nosotros. Porque aquí dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Más bien el Señor le está diciendo, estás pasando un momento difícil, yo te voy a consolar para que te llenes de mi aceite, para que te llenes de mi presencia, para que te llenes de mi compasión, de mi misericordia. Y está atento que yo te voy a poner las personas para que lo que tú recibiste por gracia, lo des de gracia, que es la consolación a otros. Qué lindo es cuando hay personas que encontramos en medio de las dificultades y nos traen una palabra que viene a ser como una luz, como una palabra de esperanza. Esas personas han sido probadas y tienen un corazón y un oído atento a la voz del Espíritu Santo para traer consuelo a los demás. Me recuerdo cuando mi papá falleció, para mí fue muy difícil, fue un proceso tan difícil, no sé por qué me dolió tanto, pero después me volví tan sensible al dolor ajeno cuando alguien perdía un padre, un ser humano, una persona amada. Y se me venía esta escritura. Dios me consoló para que yo pudiera consolar a otros. ¿Cuánto desierto hay en esta tierra? ¿Cuántas personas están caminando calladitamente y no pueden exponer su corazón porque muchas veces tenemos miedo a ser juzgados, tenemos miedo
a que nos critiquen, tenemos miedo a que cuenten la situación que estamos viviendo. Y no abrimos nuestro corazón. Y lo cerramos y sufrimos solos, en silencio. Una lección que me acaba de enseñar el Señor a través de un proceso difícil es que el Señor nunca nos deja solos. Siempre va a poner a su lado a alguien, como un ángel, hermano. Hay ángeles en la tierra y esos ángeles son muchos, las personas que la aman, que la consuelan, que la hacen reír en medio del llanto, en medio de la tristeza, en medio del dolor. ¡Qué lindo! Esos ángeles que el Señor pone a nuestro lado. Qué lindo que en esos momentos de dificultad el Señor se muestra a nosotros de una manera tan grande, hermanos. Tenemos un Dios compasivo, a un Dios misericordioso, a un Dios que nos consuela con la consolación, porque Él es el Padre de la consolación. El Espíritu Santo es el consolador. Bendito sea el Señor. Y aquí lo dice claro. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, imagínense que en esos momentos Pablo y todos los discípulos, me imagino que estaban, en momentos difíciles, en aflicciones, en angustias, en persecución, a lo mejor en pobreza, no tenían los recursos y muchas tribulaciones. Así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Recordemos que nuestro recurso, nuestra fuente es Cristo Jesús. ¿Qué necesita usted, hermana Rogelia? ¿Qué necesito yo? ¿Qué necesitan los hermanos que van a escuchar este video? Necesitan consuelo, necesitan dirección, necesitan liberación, un rompimiento, oh santo, un rompimiento en su corazón. Necesitamos que el Señor enderece lo torcido, que nos limpie. ¿Qué es lo que usted necesita en estos momentos? ¿Qué es lo que usted está buscando y quizás no ha podido encontrarlo? Eso que usted necesita y que yo necesito está en Cristo Jesús. ¿Qué necesito? Les puedo decir qué es lo que yo necesito en estos momentos. Sanidad. Sanidad en mi corazón. ¿Necesita usted sanidad de su corazón? ¿Necesita usted recursos económicos? ¿Necesita usted una respuesta de Dios? Bendito sea el Señor, que se manifieste y hay un toque de su presencia para que sane su dolencia, sus enfermedades. Todo lo que necesitamos está en el Señor de la consolación. En el Padre de nuestro Señor Jesucristo, bendito Dios. Bendito sea el Señor. Pero si somos atribulados, dice, mire lo que dicen, estamos en 2 Corintios 1:6. Pero si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación. Wow, esto me impacta, hermano. Estos son los que abren brechas. Estos son los que van delante de nosotros, que han vivido en carne propia, en sufrimientos, en tribulaciones, y que lo que van a hablar no viene de un conocimiento humano ni terrenal, sino de una experiencia vivida. Y eso es lo que tiene peso en el mundo espiritual. Hay muchas personas que pueden hablar y sean elocuentes y hablen precioso, y usted qué lindo, qué conocimiento en la palabra y todo, pero no han sido procesados, no han sido formados. No pueden traer una palabra que tenga como un peso espiritual, porque no lo han vivido ni lo han experimentado. Entonces ahí se cumple la palabra que dice que es mucha letra, pero no hay espíritu. Porque donde hay espíritu es la evidencia
de que allí estuvo el Señor y que Él fue el que te guió por caminos tenebrosos, por sendas de oscuridad y no te dejó allí abandonada, sino que te sacó a lugar espacioso, te sacó en victoria, aleluya, porque confiaste en Él, porque corriste a sus brazos, porque te refugiaste al abrigo del Altísimo bajo su sombra omnipotente. Y todos aquellos que corremos a ese abrigo, bendito Dios, no vamos a ser avergonzados. No nos vamos a quedar ahí botados. El Señor va a levantar nuestra cabeza si hemos permanecido. Y que en medio de ese terremoto tan fuerte como el que acaba de pasar de Taiwán, vieron ustedes cómo se removieron la tierra, cómo los edificios cayeron. Muchas veces hay terremotos espirituales en nuestras vidas y, sin equivocarme, vamos a tener más de un terremoto, que ahí quizá el grado 8, que fue diseñado por Dios, porque Dios permite todo, hermanos. Mire, esto cuesta a veces entenderlo. Y a veces nosotros decimos, pero ¿por qué, Dios mío? ¿Por qué, Señor? Si es cuando yo más te buscaba, cuando yo más, Señor, estaba consagrada a ti, ¿por qué me he visto en este terremoto espiritual? Simplemente porque Dios te está preparando y te está capacitando para que ayudes a otros, para que sea fiel testimonio de la bondad de Dios, para que sea fiel testimonio de que el Dios a quien nosotros servimos no es un Dios religioso, es un Dios viviente, un Dios poderoso, gloria a Dios. Un Dios que nos ha dicho que en Él está nuestra victoria, que Él es quien levanta mi cabeza, que Él es quien me corona de favores y misericordia, que Él es quien sacia de bien mi boca, de modo que me rejuvenezca como el águila. Gloria a Dios. Ese es el Dios que servimos, hermano. Ese es el Dios de quien un día testificaremos. La oportunidad que el Señor nos permita para testificar y traigamos palabra de esperanza. Y le digamos a esas personas, mire, Dios lo hizo conmigo. Mire que Dios lo hizo conmigo y también lo hará con usted. No pierda la fe. Busque a Dios. Aférrese como el único recurso en quien está la victoria. Seremos nosotros entonces los instrumentos usados por Dios y capacitados por Él para consolar a otros, para levantar a muchos caídos. ¿Cuánta gente caída hay ahorita? Estoy hablando de la fe, en que han desmayado, que han perdido la fe, han perdido la esperanza, que han perdido el enfoque, la visión, que han perdido el propósito, que han perdido ese propósito por el cual estamos aquí en la tierra, que no es para destruirnos, sino para formarnos y que nosotros seamos esos fieles creyentes de ese Dios fiel que tenemos, de ese Dios grande, de ese Dios que se compadece. Bendito sea Dios. Así como nuestro Señor Jesucristo estuvo en la tierra durante su ministerio, Él escogió a 12 que eran sus apóstoles. Muchas veces tenemos que rodearnos también y apoyarnos. No es malo, hermano. Somos humanos, nos debilitamos, necesitamos unos de otros, pero hay que saber recurrir a la persona adecuada en los momentos difíciles. No pelee su batalla solo. Primero, tómense de la mano de Dios. El primero. Y si tiene a alguien a quien usted pueda decir, por favor, ore por mí,
Eso no se sienta mal, eso no es incredulidad, no. Somos un cuerpo y nos necesitamos unos de otros. Somos la mano, los pies, la boca, los oídos, los ojos, la nariz. Pero recurra a personas que han sido quebrantadas. Pero recurra a personas maduras, a personas que han sido trituradas, para que esa persona sea el vaso, el instrumento que el Espíritu Santo use para traer a su vida una luz de esperanza. Gloria a Dios. Qué lindo es tener a alguien a quien recurrir. No estamos solos, hermanos, en los desiertos. En los desiertos no estamos solos, en los ríos no estamos solos. Siempre el Señor va a tener ese cuidado amoroso del Padre, el Padre de la consolación. Le va a enviar a alguien donde usted también pueda apoyarse. Además, primero, como repito, Él. Demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor por las sacudidas, por las enseñanzas, aún por las humillaciones. Demos gracias a Dios, porque también ahí es muy importante examinar nuestro corazón, qué es lo que tenemos que corregir, qué es lo que tenemos que alinear a la voluntad de Dios. Y si el Señor pide, mire, yo he llegado a entender, hermanos, y esto lo repito, lo digo, no es de aquí, es experiencia. Entre más nosotros le demos la vuelta a lo que el Espíritu Santo nos está poniendo, más vamos a sufrir. Más vamos a darle la vuelta, como pasó el pueblo de Israel. 10 días estaban diseñados para que Israel fueran al desierto y le ofrecieran fiesta al Señor. Eso, yo lo estuve viendo en esa película y el Señor como que abrió mi entendimiento. Y fueron, hermanos, 40 años dándole la vuelta. ¿Sabe por qué a veces nosotros no salimos a flote rápido? Cuando nos estamos ahogando y estamos en lo más profundo de la tormenta o de quienes han estado en un río. Yo me crié en el campo. Ese es un privilegio. Que cuando uno se metía, por ejemplo, a una poza, como le llamamos, entre más usted salía a flote y salía hacia la superficie, pues era hábil. Ahora no hablemos habilidad, hablemos entendimiento espiritual. Entre más usted cuestiona, entre más usted se queja, entre más usted está diciendo no, pero sí, ¿y qué hago? No lo hago, y estoy en ese pleito que mi carne es la que a veces me estorba. Más largo va a ser la enseñanza, la molida, la sacudida. Pero cuando tenemos el entendimiento del Señor, pidámosle al Espíritu Santo que abra nuestro entendimiento, vamos a salir rápido a flote. Y no nos vamos a quedar en las profundidades del dolor, de la angustia, de todo lo que estemos pasando. Vamos a ver la luz, porque el Señor también lo que quiere trabajar en nuestros corazones es nuestra obediencia, es nuestra humildad, es nuestra perseverancia, es también el Señor quiere ver cuánto estamos dispuestos, por ejemplo, a perdonar, cuánto estamos dispuestos a empezar algo nuevo. Mire, Dios no se, y esto lo he dicho muchas veces en las prédicas que he traído, Dios no se complace en vernos llorar, en vernos sufrir, no, porque Él es el Padre de la consolación. Pero examinemos bien nuestras vidas si nosotros estamos dándole vuelta como el pueblo de Israel. Estamos cuestionando, quejándonos, o simplemente le decimos, Señor, aquí estoy, lo que tú quieras. Amén.
Así que en el nombre de Cristo Jesús, espero en el Señor que esta palabra haya cortado toda ligadura en su espíritu. Que usted pueda salir de ese hoyo. Que usted pueda salir de ese dolor, de esa amargura, de esa frustración. Que usted pueda salir de esa opresión, de esa oscuridad. Usted no fue diseñada para eso. Usted es una hija de luz, porque su Padre es el Padre de toda consolación, porque su Padre es la luz del mundo. No tenemos por qué quedarnos ahí. Usted es la que escoge, hermana, hermano, usted. Es su responsabilidad. Dios le ha entregado un libre albedrío. Él solo nos acompañará de las decisiones que tomemos. Siempre nos va a amar, porque el amor de Dios es incondicional. Pero no vamos a ver las respuestas que nosotros queremos ver y aún que el Señor quiere darnos. Amén. De eso tenga seguro. El Señor, aunque a veces medio nosotros le damos la vuelta, ahí va a estar, porque Él es fiel, porque su misericordia es para siempre, pero no va a ver la luz. Y el objetivo y lo que Dios quiere es glorificarse en su vida y añadir a su vida madurez, y añadir a su vida sabiduría, añadir a su vida gracia, añadir a su vida muchas cosas que el Señor quiere añadir en nosotros. Pero no es de una manera bonita, es siendo formados. Amén. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias, Señor, por esta palabra que tú pones en mi espíritu, Señor. Gracias, Señor Jesús, porque tú nos sostienes, tú nos acompañas. Tú estás con nosotros, Señor. Gracias, Dios mío, no nos sueltes, por favor, Jesucristo, Padre, Espíritu Santo, no nos sueltes, Señor. No nos sueltes, haznos, Señor, como esa palabra que me diste, te haré inquebrantable como la piedra. Señor, pero sabemos que para que llegar a ese punto, tenemos que pasar por dificultades, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo. Sosténganos y danos el entendimiento, Espíritu de Dios. Que tu luz venga, que alumbre nuestro entendimiento. Sácanos, saca en victoria a aquellos que se disponen a buscarte, aquellos que oran, aquellos, Señor, que han derramado su corazón delante de ti, Jesucristo. Aquellos que han alzado sus manos al cielo, de donde viene su socorro. Yo intercedo en esta hora, Dios mío, para que todos aquellos que están siendo molidos, procesados, que están pasando por valles, por desiertos, por tormentas, Señor, que tu irrababashaya, que tu gracia se manifieste. Que tu gracia llegue allí, que le pongas personas, Señor, conforme a tu corazón, para que ellas puedan ser ese instrumento, Señor, ese consuelo, bendito Dios, esa bendición, Señor, porque tú aquí en la tierra usas nuestra vida, Señor. Tú usas a tu pueblo. Somos nosotros tocados por ti para bendecir, para fortalecer, para ayudar, para abrazar, para consolar a los enlutados, Señor. Ayúdanos a no ser indiferentes, a quedarnos en esa actitud de egoísmo, Señor, de que sí he vencido, pero me quedo sentada en esta actitud egoísta. No, Señor, tú me has dado la victoria para que yo pueda ayudar a otros, Espíritu de Dios. Para que yo pueda, Señor,
ser tu mano, tus pies, tu boca, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Señor, por el privilegio que nos das, Padre, de ser instrumentos tuyos, Señor. Oh, la sangre de Cristo cubra nuestras vidas, Señor. El poder del Altísimo haga sombra sobre nosotros, sobre nuestra familia, Señor. Bendito sea, Señor Jesús. Gracias, Dios mío, por tu palabra. Gracias por el Espíritu Santo que nos ha sido dado, el Consolador. Gracias, Cristo Jesús, por abrazarnos, por sacarnos adelante, Señor, y por darnos la victoria, Padre, en el nombre poderoso, nombre que sobre todo nombre, en el nombre bendito de Cristo Jesús, Señor nuestro, te lo rogamos, Padre. Amén, amén, amén. Bendiciones a todos, que pasemos una feliz tarde y sigamos adelante, que nada nos detenga, que nada nos amedrente, que nada nos obstaculice. Y si hay obstáculos, pues saltémoslo en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones, bendiciones a mi hermana Tere, hermana Elien Rosales, bendiciones a todos los que van a escuchar esta prédica, que ha sido de bendición, y un abrazo en el nombre de Jesús. Y sigamos adelante. Somos soldados de este ejército victorioso de Cristo Jesús. Amén. Bendiciones, feliz tarde. Nos vemos, si Dios lo permite, el próximo viernes, con el favor de Dios.